¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un curso express de Administración 1. Es un poco express porque, bueno, obviamente el tiempo es corto y pues son pocas sesiones. Pero bueno, vamos a ajustarlo a este tipo de clase virtual. Y bueno, vamos a comenzar. Recuerden lo que son los requisitos. Primeramente, todas las personas ya saben, hay que poner su nombre en la parte derecha del chat para la asistencia de la sesión. Su nombre, pues la palabra presente. Y bueno, en estos momentos contestaré pues que están obviamente en clase. Posteriormente vamos a comenzar la primera sesión. Vamos a explicar de qué va a tratar. La materia se llama Administración 1. Forma de evaluación, examen virtual 30%. Va a haber examen virtual y vale 30%. Tareas y ejercicios valen solamente el 20%, portafolio digital 40%, la participación solamente vale el 10%. ¿Qué es el examen virtual? Parámetros para medir el conocimiento del estudiante de manera online con temporizador. Recuerden que el examen es en línea, tiene tiempo y en cuanto lo abran pues corre el tiempo. Entonces solamente va a haber un examen. En este caso no vamos a manejar como de manera presencial, que suele haber 2 exámenes. En este nada más uno. Y va a ser el último día de sesiones. Ese día va a ser el último día en que van a poder hacer el examen virtual. Les recuerdo que voy a poner ahorita un apartado, terminando la sesión, en la parte de novedades, que dice poner correo electrónico y nombre. Eso es porque el correo electrónico lo utilizo para poder darle sus exámenes. Entonces en unos momentos voy a hacer eso. Y ustedes ponen ahí su nombre y su correo electrónico. Después, tareas y ejercicios son actividades que se realizan durante el horario de clases. Se entregan por medio de la plataforma actual, Classroom. Pueden hacerlo en Word o fotos si lo hizo en el cuaderno. En el caso de Excel era para cuestiones de contabilidad, así es que aquí no es necesario. Y si bien dentro del horario pues vale el porcentaje de ejercicios, es decir, en la fecha establecida. Portafolio digital, recopilación de las tareas y los ejercicios realizados durante la materia. Hacer en un solo archivo incluyendo portada, índice, introducción, desarrollo de todas las participaciones, tareas y ejercicios y conclusión. Que eso pues ya saben cómo se hace, ¿no? Y la participación pues son en la plataforma. Son 100 palabras como mínimo. Recuerden que es la clase de lo que vimos hoy. Se tiene que hacer. Toda esta información de todas formas está en Classroom si alguien lo quiere volver a repetir. Bueno, primeramente que tienen que hacer es irse. Vamos a hacerlo de nuevo. Van a entrar a un buscador o navegador. En este caso normalmente utilizo San Google. Le ponen estudiando contaduría. Le dan tiki tiki y la primera página es la mía. Le dan tiki tiki. Ya que entren a la página oficial de estudiandocontaduría.weebly.com, ustedes lo que tienen que hacer es buscar CESCA, buscan comercio exterior y aduanas, le dan tiki tiki. Ya que entren ahí, ustedes le buscan la materia de administración. Materia clase de administración 1. Entonces descargan el libro número 1 que es Admon y 15.2. Este libro lo descargan y es el libro que vamos a estar utilizando. Este libro es el mismo que tengo aquí. Entonces ya que lo descarguen nos vamos a ir a la página número 3. Vamos a irnos a la página número 3. Normalmente esta materia está fácil, es sencilla. Prácticamente es estar haciendo las actividades y estudiar el libro porque de ahí viene el examen. Realmente no es una materia difícil. Entonces vamos a ver lo que dice la actividad. Vamos a poner un poquito más grande. Quiero pensar que ustedes, ahí está. Dice, en equipo colaborativo y heterogéneo, analiza la siguiente caricatura sobre la importancia y finalidad de la administración y mediante una lluvia de ideas comentarla con tus compañeros y compañeras utilizando las preguntas al final del dibujo. Prácticamente aquí es una mini aventura de administración e introducción al estudio de la administración. Están varios personajes y vamos a darle lectura.
Hola, ¿qué haces? Intento estudiar administración. No sé por qué nos imparten esta materia, me late que no sirve para nada. Estás equivocada, la administración se aplica en todas partes, en una empresa, en el trabajo y hasta en tu vida personal. No te creo. Sabes, en la antigüedad de los seres humanos no se le complicaba nada, la administración ni esas ciencias es más. Aún en la actualidad, ¿acaso al practicar un deporte se usa la administración? Claro que sí, desde la época de las cavernas los hombres utilizaban la administración, por supuesto, nuestros compañeros cuando juegan fútbol. También la aplican y hasta en la NASA al lanzar una nave espacial la utilizan. No exageres, te reto que compruebes tus palabras. Fácil, te invito a un viaje. En la máquina del tiempo realizaremos un viaje por el fascinante mundo de la administración. Carlos, no hay otra forma, parece que tu invento no funciona. Para mayor rapidez estudiemos la unidad del libro Casos y Prácticas. Este viaje promete ser menos riesgoso. Bueno, ¿qué tienen que hacer en su primera actividad? Ya después de haber leído la lectura, que fue como una introducción, estas preguntas que ven aquí, vamos a de una vez a ponerlas aquí en un bloc de notas. Vamos a ver si se pueden copiar directamente. Sí se pueden copiar, perfecto. Este sería entonces, le vamos a poner actividad 1. Actividad 1. Entonces aquí, cuestionario. Vamos a poner también aquí sesión número 1. Estamos en la sesión número 1. Estamos en la sesión número 1. Bueno, muy bien. ¿Qué tienen que hacer? Después de haber leído un poquito la historieta, de acuerdo a su criterio y el conocimiento que ustedes tienen que contestar. ¿Qué entiendes por administración? ¿Por qué es importante la administración en tu vida? ¿Qué sucede cuando no administras lo que haces de manera cotidiana? ¿Consideras que la administración es propia de la época actual o es una ciencia muy antigua? ¿Sabes cómo sobrevivió el hombre en la época antigua? Todo esto lo van a responder de acuerdo a su criterio. Pueden buscar más información si creen conveniente y respondan las preguntas ya sea en Word o en su cuaderno, pero ya saben que si las hacen en el cuaderno pues a sacar fotografía, ¿no? El tema es el siguiente: antecedentes históricos de la administración. En la parte izquierda tenemos unos círculos. En la parte del medio tenemos la palabra administración. Hacia arriba tenemos la planeación. Y la pregunta es, ¿qué se quiere hacer? Después hay un círculo que va girando y empieza organización. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? Después sigue girando y está la dirección, ver lo que se haga. Luego vuelve a girar, control, cómo se hizo. Todo esto en la administración se va girando. Prácticamente esa sería como la administración. Hay 4 fases: planeación, organización, dirección y control. Algunos autores manejan un poquito más, pero eso ya es simplemente por decisión del autor. Así es que vamos a comenzar con la lectura. Desde que el hombre apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello ha utilizado en cierto grado la administración. Para comprender mejor la administración es necesario efectuar una breve revisión histórica donde se manifiesta más representativamente el fenómeno administrativo. La administración nace con la necesidad humana de organizarse para subsistir. El hombre, por sí solo, es capaz de producir los satisfactores de sus necesidades. Fue precisamente la necesidad de disminuir o eliminar los limitantes que impone el ambiente físico lo que obligó a formar organizaciones sociales. Los diferentes enfoques del pensamiento administrativo han aportado infinidad de conocimientos útiles para la administración. La evolución de este arte, desde los tiempos del empirismo hasta la actualidad, solo pueden apreciarse en el curso de la historia. Algunos sucesos históricos de trascendencia se muestran en los hechos que se mencionan a continuación. Así es que a continuación vamos a ver algunas etapas de la administración. Así como en contabilidad 1, que si se acuerdan ustedes también había etapas de historia, aquí igual en la administración. Vamos a ver una de las civilizaciones más conocidas en muchos términos, incluso en matemática, que sería Egipto. La construcción de la Gran Pirámide es un buen ejemplo del trabajo coordinado y organizado de miles de obreros y sus dirigentes. Eso también es muy importante. Hoy en día tenemos más tecnología, tenemos equipo, máquina, gente capacitada para hacer un edificio, por ejemplo.
La pregunta es cómo le hacían antes si no había máquinas y equipo para hacer alguna estructura como la de Egipto. Entonces vamos a hacer un viaje, vamos a viajar, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un viajecito, nos vamos a ir a Egipto, pirámides de Egipto. Nos vamos a ir a Egipto y vamos a analizar esto de por qué la administración, ¿no? Vamos a ver si podemos ir a Egipto. Vamos a ver si nos podemos ir a Egipto. Porque la pregunta sería aquí, al final, ¿cómo le hicieron para hacer unas pirámides cuando pues no existía a lo mejor muchas cosas que hoy existe? Máquina, equipo, personal capacitada, pues más cosas para facilitar. Pues las pirámides, ¿cómo las hacían? ¿Cómo se administraban para hacer todo eso, no? Eso sería interesante. Hoy en día, por ejemplo, si a alguien le dices quiero que hagas un edificio, rápidamente se administra. Ocupamos estas máquinas, ocupamos esta gente. En tantas horas tienes tu edificio. Muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería antes que pues no había nada de eso, ¿no? Las carreteras son más rápidas ahora. Quiero transportar la mercancía. Pues rápidamente te vienes, ¿no? Vamos a ver si se abre esta cosa. Si no, ahorita nos esperamos al último a ver si podemos hacerlo. Si no, va a quedar pendiente el viaje. Porque pues parece que no. Parece que el viaje no se va a poder hacer. De hecho ya, ahí está. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver si se abre. Si no, pues sí, continuamos y ahorita continuamos con esto, ¿no? Ahorita vamos al final para no perder tiempo. Luego está la etapa de los hebreos. Sin entrar en cuestiones religiosas ni nada por el estilo, pero pues también parte de la administración, incluso en cuestiones religiosas, le existe. El libro del Éxodo narra la dirección de Moisés y el establecimiento de leyes y reglas con un liderazgo poco usual. En esa etapa, pues como ustedes saben, estaba Moisés, que de repente pues en una montaña se le aparecieron unas tablas y eran los mandamientos, ¿no? Entonces pues también tenía que administrar a la gente que se llevó del pueblo, porque él se llevaba gente a diferentes lugares porque según un dios se le apareció y dijo llévate a estas personas de aquí porque pueden sufrir y estas reglas aplícalas, si no pues vas para afuera, ¿no? Más o menos. Después Grecia, la influencia de los grandes filósofos es determinante en la administración. Sócrates, por ejemplo, transmitió a sus discípulos la importancia universal de la armonía y la organización. Para lograr sus objetivos, Platón en sus reflexiones diserta sobre la división de trabajo. Aquí en Grecia sobresalen muchos personajes históricos, incluso en matemática, en filosofía, en economía, pero dos importantes también en administración fue Sócrates y Platón. Estas personas decían que, bueno, la división de trabajo, es decir, cada persona debe de hacer lo que le corresponde y lo que sepa hacer. Entonces eso podría tener una buena administración. Después igual entrar en cuestiones no religiosas, pero pues esta parte aquí es el cristianismo. Con Cristo surge un liderazgo fuerte y decidido, una organización funcional extensa y una administración eficiente. Las organizaciones cristianas, entre las que destaca la católica, aportaron a la administración infinidad de principios y normas que prevalecen hasta nuestros días. En la cuestión de los cristianos y Cristo, como ustedes saben, vuelvo a lo mismo, sin entrar en cuestiones religiosas ni nada por el estilo, pues saben que Jesucristo o Jesús pues tenía un grupo de personas, ¿no? Tenía una bandita ahí, ¿no? Un conjunto de que predicaban de casa en casa, pues trataban de ayudar al prójimo, pero se administraba, ¿no? ¿Sabes qué? Tú, Cariote, vas a hacer esto, tú, Pedro, vas a hacer esto, tú vas a hacer Juan, vas a hacer esto. Entonces ya él era como el crack y administraba a todos. Esa administración. Entonces pues también en la época del cristianismo pues también había administración. Después tenemos unas fotografías como para que te imagines un poquito en la parte derecha donde está la época primitiva. Quiero pensar que ustedes en la secundaria se acuerdan cuando nos explicaban las épocas paleolítico, neolítico, ¿no? Que nos explicaban cómo las personas empezaban a, ahora sí que pues estar en familia y empezar a hacer lo que vamos a ver más adelante, ¿no? La agricultura, descubrieron el fuego, quedarse en ciertos lugares, plantar, cazar animales, etcétera, ¿no? Entonces la época primitiva. En esta época los miembros de las tribus trabajaban en actividades de caza, pesca y recolección.
Los jefes de familia ejercían la autoridad para tomar las decisiones de mayor importancia y existía la división primitiva del trabajo, originada por la diferente capacidad de los sexos y las edades de los individuos integrantes de la sociedad. Entonces en ese momento pues igual, ¿no? Se administraba, ¿no? La familia administraba, tú pues de acuerdo a tus capacidades, yo creo que vas a poder cazar un mamut, ¿no? Tú de acuerdo a tus capacidades, sabes que vete a pescar, tú de acuerdo a tus capacidades ponte a recolectar, y así cada uno tenía un puesto de trabajo, se podría decir. Luego está el periodo agrícola, se caracterizó por la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria, prevaleció la división del trabajo por edad y sexo, se acentuó la organización social del tipo patriarcal, la caza, la pesca y recolección pasaron a tener un lugar de importancia secundaria de la economía agrícola de subsistencia. El crecimiento demográfico obligó a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en el grupo social y en consecuencia a mejorar la aplicación de la administración. Entonces el periodo de agrícola es cuando pues ya la persona descubrió que plantando en un lugar pues puede crecer pues plantas y se pueden comer e incluso venderse. Entonces ya existe la administración. Después está la antigüedad grecolatina. En esta época apareció el esclavismo. La administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. El esclavo carecía de derechos y se les ocupaba en cualquier labor de producción. Existió un bajo rendimiento productivo ocasionado por el descontento y el trato inhumano que sufrieron los esclavos. Debido a estas medidas administrativas, esta forma de organización fue en gran parte la causa de la caída del Imperio Romano. Pues en aquellas épocas pues sí llegó a existir los esclavos como tal. La palabra eres mi esclavo, vas a hacer lo que yo te diga. Sí existió, desgraciadamente sí existió. Y obviamente los esclavos tenían que hacer lo que tú dijeras, ¿no? Normalmente se utilizaban para los trabajos de traer la comida, de ponte a preparar la comida, ponte a hacer una construcción, y había gente quien los mandaba, pero aún así pues era una administración, ¿no? No era como que todos los esclavos los pusieras a hacer una actividad, sino diferentes actividades para que creciera, podemos decir, tu empresa o tu lugar, ¿no? Pasa el tiempo y está la época feudal. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaban por un régimen de servidumbre. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien ejercía un control sobre la producción del siervo. Al finalizar esta época, un gran número de siervos se convierten en trabajadores independientes, organizándose así los talleres artesanales y el sistema de oficios con nuevas estructuras de autoridad en la administración. Los artesanos patrones trabajaban al lado de los oficiales y aprendices en quienes delegaban su autoridad. El desarrollo del comercio en gran escala originó que la economía familiar se convirtiera en economía de ciudad. Aparecieron las corporaciones o gremios que regulaban horarios y salarios y demás condiciones de trabajo. En dichos organismos se encuentra el origen de los actuales sindicatos. Entonces, en la época feudal había mucho tipo de personas que tenían que trabajar. Empezaban a organizarse para cada quien darle una actividad. En pocas palabras, sigue siendo como una administración. Entonces, pues había personas que incluso de manera independiente pues empezaban a hacer sus propios negocios, empezaban a tener trabajo y también buscar personas que trabajaran, pero todo pues tenían que administrarse. Pasan las épocas y llegamos a la revolución industrial. En esta época se caracterizó por la aparición de diversos inventos y descubrimientos, por ejemplo la máquina de vapor, mismo que propiciaron el desarrollo industrial y consecuentemente grandes cambios en la organización social. Desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario era dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. Surgió la especialización y la producción en serie. La administración seguía careciendo de bases científicas, se caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador, horarios excesivos, ambientes de trabajo insalubres, labores peligrosas, por ser una administración de tipo coercitivo, influida por el espíritu liberal de la época, que otorgaba al empresario gran libertad de acción. Bueno, aquí la cuestión es que pues ya existía en las empresas, ya había nuevas máquinas, nueva tecnología, había personas que trabajaban, entonces ya empezaban a administrar, ya como ustedes conocen, aquellos que están trabajando en una maquiladora, por ejemplo, todo lo que ven en una maquiladora actualmente, en una empresa, eso es administración. Al final, pues el objetivo pues es ganar dinero y obviamente pagar a tus trabajadores. Si bien es cierto, en la época industrial, entre muchos temas, pues está de que había trabajadores que trabajaban mucho, no se les daba pues la seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos son otros tipos de temas. Y ya para terminar esta parte del párrafo,
Dice, por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, incipientes administradores que manejaban directamente todos los problemas de la fábrica. Todos estos factores provocaron la aparición de diversas corrientes del pensamiento social en defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de las investigaciones que posteriormente originarían de administración científica y la madurez de las disciplinas administrativas. Y ya pasa el tiempo y llegamos al siglo XX, que fue prácticamente del 2000 para atrás, ¿no? Entonces, recuerden que estamos en el siglo XXI, así es que mucho nos tocó vivir el siglo XX y parte del XXI, ¿no? ¡Wow! Bueno, se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y consecuentemente por la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo Frederick Wilson Taylor su iniciador. De ahí en adelante, multitud de autores se dedican al estudio de esta disciplina. La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa u organización, dando como resultado a las diferentes clases de administración, ya que a través de la misma se logra la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y simplificación del trabajo. Muy bien. Aquí lo relevante es que Taylor es un personaje muy importante dentro de la administración, incluso pues se ha visto en otros temas, en otras materias a lo mejor, y lo van a seguir viendo si siguen estudiando en la universidad, ¿no? Aquellos que van a seguir estudiando. Luego, en la actualidad, la administración se aplica en cualquier actividad organizada, desde la realización de un evento deportivo hasta el lanzamiento de un cohete interespacial, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier organismo social. Después pasó el tiempo y llegamos a la administración de América Latina, un poquito ya más hablar de nuestro continente. Dice, en esta época precolombina existieron 3 civilizaciones de América: la del altiplano mexicano, lo que son los mayas, y la región incaica. De manera similar a las civilizaciones del viejo mundo, la administración tuvo gran importancia en la organización social, económica y política de estos pueblos. Los incas desarrollaron un sistema de organizaciones bastante complejo, basado en el intercambio de productos de diferentes regiones ecológicas. Los aztecas crearon un imperio sustentado en numerosas provincias tributarias. La conquista de otros pueblos como instrumento de dominio originó múltiples técnicas de administrar adecuadamente los tributos. Y constancia de los avances administrativos de la época prehispánica son la del Códice Mesodonium, la matrícula de los tributos o bien las descripciones de los cronistas. Y bueno, aquí pone como referencia México. Vamos a leer esta parte y otra vamos a explicar. Dice, los estudios sociales y antropológicos de los pueblos de la antigüedad en México muestran hechos, costumbres, ideas religiosas, conocimientos y formas de organización que constituyen un claro ejemplo de la administración pública. Es impresionante la arquitectura de sus templos, la construcción de sus ciudades, sus pinturas, sus ídolos, el calendario azteca, uno de los más exactos del mundo, sus vestidos llenos de esplendor, confeccionados con materias primas naturales, en suma, su administración, y los historiadores ponen de relieve la dirección de sus gobernantes para lograr que sus súbditos alcancen mayores niveles de vida. Con todas las fallas de la administración pública permitieron la consumación de la conquista española, la cual casi destruye aquella civilización. A las obras ricas en tradición y esplendor económico se les sobrepuso el ansia del poder y riqueza. Obviamente en México pues también existió diferentes etapas en la cual pues ya existía de alguna manera la administración, pero bueno, vamos a seguir leyendo ya para terminar esta parte. La época de la colonia se caracteriza por la marginación de los auténticos pobladores de la nación. La administración pública autócrata, rígida, esclavizante y opresora no permite a los conquistados mejorar sus condiciones de vida. Por ello es explicable el movimiento de independencia. La inestabilidad de México independiente no propicia una administración pública eficiente. La disputa por el botín que significa el país culmina con la revolución de 1910. Al constituirse México una república federal se pretende nivelar las clases sociales. La administración pública se hace cargo de la educación, se declara la libertad de cultos y se separa la iglesia del Estado. La Constitución de 1917 resume la necesidad de armonizar los intereses de grupos sociales en congruencia con los ideales que les inspiran, a saber, justicia, libertad y democracia. Y el sufrimiento del pueblo mexicano a través de más de 300 años culmina con la ideología, tiene una base en el respeto por los derechos humanos, en la participación del pueblo, en su administración y en la justa distribución de la riqueza. En términos generales, los sucesos señalados no brindan un panorama de la administración empírica. Prácticamente, en pocas palabras, todo lo que leímos de México es que en México también pues hubo organizaciones, hubo desarrollo que al final de cuentas tuvieron que administrar. Siguiente actividad dice lo siguiente. Después de haber realizado la lectura, antecedentes históricos de la administración, en equipo colaborativo, obviamente en este caso es individual,
describe las características más sobresalientes de la época que corresponde a cada imagen que se presenta a continuación. Entonces lo único que tienen que hacer es lo mismo. Obviamente va a ser individual. Entonces aquí sería la actividad 2. Y van a poner aquí, vamos a poner aquí, complementar el cuadro. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ver la fotografía y, de acuerdo al tema anterior que estuvimos leyendo, aquí explicar un poquito en base a la fotografía que es. Y así cada uno lo van a tener que hacer. Lo hacen ya sea en hojas blancas, o lo hacen en el cuaderno, o lo hacen en Word. Recomiendo, si se puede mejor, poner una fotografía. Pueden sacar una fotografía de internet parecida y poner aquí qué época es, de acuerdo a todo lo que vimos acá. Y así cada una de las fotografías pues hay que hacerlo, ¿no? Después vamos a ver los aspectos históricos de la administración. Tenemos, de una forma resumida, cronología de la evolución de la administración de las diferentes culturas. Tenemos su periodo, el contribuyente en este caso significa el grupo, y las principales aportaciones. Por ejemplo, los sumerios establecieron registros escritos para uso comercial y gubernamental. Entonces, lo único que hicieron los sumerios fue hacer esto, y ya por eso sobresalieron. Los egipcios practicaban inventarios. Aquí se equivocó el libro, ¿no? Practicaban los inventarios. Llevaban diarios de ventas e impuestos, desarrollaron una elaborada burocracia para la agricultura, en la construcción a gran escala, empleo de tiempo completo, administradores, y usaban proyecciones y planeación. Los hebreos aplicaron el principio de la excepción y la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control. Babilónicos refuerzan leyes para la conducción de negocios, incluyendo estándares, salarios y obligaciones de los contratistas. Chinos establecieron la constitución de Zhou, y Confucio sentó las primeras bases para un buen gobierno. Los griegos desarrollaron la ética del trabajo, la universalidad de la administración. Iniciaron el método científico para la solución de los problemas. Y los romanos desarrollaron sistemas de fabricación de armamento de cerámica y textiles, construyeron carreteras, organizaron empresas de bodegas y utilizaron el trabajo especializado, formaron los gremios y emplearon una estructura de organización. Y la Iglesia Católica, estructura jerarquizada, descentralizada, con control estratégico y políticas centralizadas. Y los venecianos establecieron un marco legal para el comercio y los negocios. Muy bien, prácticamente es como un pequeño resumen. Ahora, siguiente actividad que tienen que hacer. La siguiente actividad que tienen que hacer es la siguiente. Ok. A ver, de la administración. Ahí está. Creo que se volvió a repetir esto. A ver, vamos a quitar esto. Ok, ¿qué tienen que hacer? Muy fácil. Dice, en equipo colaborativo obviamente todo es individual. Con base en el cuadro, es decir, en base con esto, aspectos históricos de la administración, investiga de manera más amplia las características del desarrollo histórico de la administración de una de las épocas antiguas, medieval, moderna y contemporánea. Participa de manera respetuosa y tolerante en la técnica de rolling pin. Y elabora un cuadro doble de entrada con formación de las épocas revisadas, considerando los elementos del cuadro. Ok, en pocas palabras lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Hacer este cuadro, poner época antigua, medieval, moderna y contemporánea. Poner los periodos de la antigua, es decir, de qué época es este. Luego este y este. Los autores y aportaciones. Aquí son nombres de personas y aquí lo que aportaron en esa época antigua. Lo más importante van a poner. La época antigua fue el periodo tal. Hubo estos autores y aportaron esto. Y así cada una de las etapas. Luego lo siguiente dice de la tarea de diseñar un organizador gráfico. Ok, esto no es necesario hacerlo.
Y bueno, sigue aportaciones de los filósofos a la administración. Bueno, eso ya va a ser para la siguiente clase, la vamos a dejar hasta aquí. Entonces, en conclusión, solamente son 3 actividades. Les recuerdo de todas formas volver a repasar el libro. Recuerden que el libro se va a descargar de la página estudiandocontaduría.weebly.com, materia para clases de administración. Y vamos a ver si se puede hacer el paseo. Si no, queda pendiente para la siguiente clase también. Va a quedar, yo creo que pendiente para la siguiente clase. Bueno, vamos a ver si se puede. Vamos a ver. Bueno, no al parecer, a ver, no se va a poder el día de hoy, pero bueno, en la siguiente clase vamos a hacer el paseo. Bueno, aquí está. Bueno, más o menos, pues lo que quería que vieran eran las pirámides, cómo están construidas. Vamos a ver si aquí hay alguna fotografía. Ahí está más o menos las pirámides, cómo están. Pirámides que existen en la actualidad. Miren, aquí está, por ejemplo. La pregunta es cómo lo hicieron, ¿no? O sea, si no había la tecnología de la época. Aquí hay unas pirámides, cómo las hicieron, ¿no? Entonces, pues interesante, ¿no? Cómo es que las hicieron estas pirámides cuando pues realmente pues no existía lo que hoy, ¿no? Se sabían administrar. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, nos vamos a quedar en esta página y así es que pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron en la sesión, incluso aquellos que no son propiamente alumnos. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima en otra clase más. Recuerden hacer sus trabajos, en unos momentos subo la información y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.